Vamos a hacer una pequeña clase dedicada a hacer una introducción a lo que constituye el segundo parcial que tenéis en farmacia de Alcalá de Henares. Bueno, este segundo parcial pivota sobre el tema de los halogenuros, sobre el tema de los alcoholes y funciones derivadas, como pueden ser los éteres o pueden ser los epóxidos, y sobre la química del nitrógeno. Pero entender que la complicación es que si el soporte del halogenuro o del alcohol o de la amina es un soporte alifático, pues vamos a disponer de un determinado tipo de comportamiento, que va a ser completamente diferente a si el soporte es sobre un anillo aromático. Es decir, todas estas funciones de las que vamos a hablar, no es lo mismo que estemos hablando de un derivado halogenado alifático que aromático, que estemos hablando de un alcohol alifático a que estemos hablando de un alcohol sobre soporte aromático, que es un fenol, o que estemos hablando de una amina sobre un soporte alifático a que estemos hablando sobre una molécula de anilina. Pero tener muy claro de que ellos van a manejar para todo el parcial tres grandes tipos de funciones. Las funciones con halógeno, los halogenuros, las funciones con oxígenos, alcoholes y fenoles, y las funciones con nitrógeno, aminas, amonio y compuestos de diazonio. Bien, si nosotros queremos tener claro cómo se va a desarrollar toda esta historia, debemos pensar que si tenemos un derivado halogenado, el derivado halogenado se pudo obtener por el método que sea, en él nos vamos a encontrar tres grandes líneas de reacción. La primera es tratar con metales alcalinos, como puede ser magnesio, en el seno de éter anhidro, éter seco, porque el éter es algo inerte y entonces no va a reaccionar con el compuesto que voy a formar, que es el organometálico. Bien, los organometálicos son conectores delta menos y por tanto pueden reaccionar con toda suerte de reactivos contrarios delta más. Tenemos las reacciones de eliminación, y las reacciones de eliminación nos llevan a la formación del doble enlace. Pero ya veréis que no es lo mismo emplear potasa en etanol caliente que emplear bases voluminosas como el terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico. Con uno u otro reactivo lograremos que la molécula de alqueno desarrolle el doble enlace más sustituido o el doble enlace menos sustituido. Y luego tenemos la tercera gran línea de reacción, que es la reacción de sustitución nucleofílica. Pero la sustitución nucleofílica puede cursar por mecanismos que incluyen el desarrollo de un intermedio de reacción carbocatiónico o mecanismos que eviten formar ese intermedio de reacción. Entonces estaríamos hablando de la sustitución nucleofílica de tipo 1 o de la sustitución nucleofílica de tipo 2. El que una determinada reacción se haga por uno u otro mecanismo, pues depende del nucleófilo, de la cadena carbonada, del saliente, de la temperatura, del disolvente, como ya tendremos ocasión de analizar. Bien, en esta reacción, y dependiendo de qué reactivo hemos puesto, pudiera ser que llegáramos a la función alcohol, por ejemplo, si hemos empleado sosa, potasa en agua, o que lográramos introducir un agrupamiento amino. Si introduciéramos el agrupamiento alcohol, nos encontraríamos con el desarrollo del tema de alcoholes. El tema de alcoholes lo caracterizaremos por la existencia de 5 grandes líneas de reacción, todas ellas importantes. La primera serán las reacciones de oxidación. Ya comprobaremos que no es lo mismo oxidar un alcohol primario que secundario, o intentar hacerlo en un terciario, que no se oxida. Luego hablaremos de las reacciones donde los alcoholes forman sales. Las sales de los alcoholes son complicadas de formar porque la acidez del hidrógeno del alcohol es muy baja, pKa 17. El OH es un mal saliente, pero eso no es problema, lo podemos transformar en un buen saliente a través de la vía o de la reacción del tosilato o sustituyendo el OH por un átomo de halógeno. Y si hablamos de sustituir el OH por un átomo de halógeno, podemos volver a encontrarnos mecanismos de tipo 1, por ejemplo, si empleáis el hervirlo con ácido bromhídrico, o mecanismos de tipo 2, si empleáis el tribromuro, el pentabromuro de fósforo o el cloruro de tionilo. Y la quinta reacción que disponéis en el tema de alcoholes es la reacción de deshidratación, probablemente la más popular porque es
la que nos lleva a formar alquenos a través de un estado intermedio de carbocationes que conlleva o racemizaciones o transposiciones, ya sabéis el fenómeno que tienen los carbocationes. Si nos hubiéramos ido, en vez de a la química de los alcoholes, nos hubiéramos ido a la química de las aminas nos vamos a encontrar, dependiendo de qué soporte tengan, alifática o aromática, diversas reacciones. Nos encontraremos con las moléculas, con la formación de los amonios cuaternarios, con la formación de las iminas o enaminas, la formación de las amidas, pero esto ya os lo contaré, aunque indudablemente la reacción estrella de la química del nitrógeno es la formación de los compuestos de diazonio a partir de aminas primarias aromáticas. Bien, esto es el plano guía, el plano base para entender todo lo que va a suceder. Derivados halogenados, alcoholes y compuestos nitrogenados. Sobre esto pivotará todo el parcial. Y tal como os he dicho, no va a ser lo mismo que el soporte sea una cadena carbonada alifática a que sea una cadena carbonada aromática. No será lo mismo el que estemos hablando del comportamiento de la molécula de bromobenceno a que estemos hablando del comportamiento de la molécula de fenol a que estemos hablando del comportamiento de la anilina. Bien, tened esto claro. El soporte condiciona muchísimo el comportamiento de la función. No es lo mismo un OH unido a un anillo aromático que a una cadena alifática. No es lo mismo una amina unido a un anillo alifático, a un anillo aromático, que a un anillo aromático que a una cadena alifática. Y el derivado halogenado exactamente igual.